Estoy en Carlos Pellegrini Arenales, el lugar donde mataron a Rodolfo Ortega Peña, el 31 de julio del 74. Te quería preguntar, Pablo, ¿cómo fue ese momento? Ortega Peña y Elena Villagra, que fue su última mujer, fueron a cenar a King Shore, un restaurante que todavía está en Santa Fe al 1800. Cerca de las 10 toman un taxi que viene por Santa Fe derecho, dobla en Pellegrini y apenas pasa Arenales, se estaciona, ellos venían a ver unos amigos, bajan del auto y a Ortega Peña lo matan con una doble ráfaga de ametralladora y a Elena la hieren en el labio. Trata de sostenerlo con su cuerpo, pero Ortega Peña ya pesaba cerca de 100 kilos, digamos, ya no puede sostenerlo. Y se caen juntos, ella queda arriba tratando de cubrirlo y después ella cuenta en el relato judicial que siente los pasos de gente que sale corriendo, sube en auto y se va. No sé si entendí bien. Ortega Peña era un antiperonista que se hace peronista y termina asesinado por los propios peronistas, ¿es así? Sí, es así. Ah, entonces entendí bien. Pero no entiendo igual. ¿Querés que te cuente un secreto? A mí me pasa bastante seguido. Me llamo Gabriel Di Meglio y soy historiador. Trato de entender cosas que a primera vista parecen difíciles de entender. Pero investigar la historia es eso, no pensar todo desde el presente, sino tratar de comprender por qué la gente hizo lo que hizo en el pasado. El día de la fecha he prestado juramento como diputado nacional por la capital federal, por eso queda el mandato popular del peronismo, convencido que primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres, trataré muy humildemente de colocar esta banca al servicio del pueblo peronista, de los trabajadores oprimidos y de todos aquellos argentinos que quieran ver una Argentina realmente liberada. Diputado, ¿cuál es su opinión acerca de la Cámara de Diputados a la cual usted se incorpora? Pienso que la labor hasta ahora ha sido realmente deficiente, que no se está cumpliendo con el programa del 11 de marzo y que como labor legislativa, ya desde el punto de vista técnico-jurídico, como abogado que soy, es sumamente deficiente. ¿Debemos entender que usted va a ser diputado independiente? Independiente no, en la medida en que respondo totalmente, es mi creencia al voto y al sentido del pueblo peronista. Gracias, muy amable. Rodolfo David Ortega Peña nace el 12 de septiembre de 1935 en el seno de una acomodada y conservadora familia de la burguesía porteña. La infancia en el barrio de Recoleta, la educación en la Escuela Argentina Modelo y los fines de semana entre el campo y el Hindú Club arman la escenografía de un niño bien en la Buenos Aires de aquellos años. La adolescencia también lo encuentra en los ámbitos de sociabilidad de la burguesía porteña, en el Argentino Tenis Club, donde comparte las horas con otros jóvenes de su clase, como Mariano Grondona o Alejandro Mujica, hermano de Carlos, el futuro sacerdote tercermundista. Con el fin de la adolescencia, aparece la pasión por la filosofía que comparte con su amigo de la infancia y compañero de colegio, Ernesto Laclau. De todos modos, la necesidad de garantizarse estudios que le aseguraran un trabajo lo lleva a anotarse en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires en 1953. Sus estudios universitarios transcurren entonces en el clima fuertemente antiperonista de la Universidad de los 50, entre el Petit Café de Santa Fe y Callao, el saco ceñido con 3 botones, el jazz y la serena tranquilidad de la pertenencia a su clase. Jorge, está mucho gusto. ¿Qué tal? Gabriel Di Meglio. ¿Cómo Yo está? sé que lo llamé el otro día por el tema de la entrevista. Sí. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, Me parece que vayamos a hacerlo ahí, a ver si... Sí. Usted estudió acá, ¿no? Y casi me recibo. Pasaron tantas cosas.
Jorge, como le comentaba, estoy haciendo la biografía de Rodolfo Ortega Peña y le quería preguntar, en primer lugar, ¿cuál es su relación con Ortega Peña? Es decir, ¿cuál es su parentesco? Nosotros éramos los únicos primos hermanos el único primo hermano que teníamos por los Ortega era Rodolfo, ¿no? Ajá. Siempre le hemos dicho Rodolfito porque como su padre era Rodolfo, entonces no se podía, era obvio que el Rodolfito era mucho más claro. Hizo una carrera brillante porque además llevaba las otras dos carreras, la de filosofía y letras y la de economía. Además, las hacía simultáneamente. Hay una cosa muy desconocida en él. Él hablaba muy bien el griego. No sabía. Tal es así que, charlando una vez ya más adelante, sería ya por el año 1961, 62, me dijo una cosa bastante graciosa, ¿no? Me dijo, mirá, si querés leer Aristóteles, era muy aristotélico, tenés que leerlo en griego. Y yo le dije, mirá, yo la verdad que esta noche tengo un programa distinto. ¿Qué es esto? Es un mapa de la vida de Ortega Peña. Me pareció que puede ser una buena idea para esto de antiperonista, peronista. Mira, le puse fechas, le puse dibujitos, le puse flechitas. ¿Lo hiciste para mí? Sí. Me gusta. Bueno, si te parece claro, lo puedo usar para el programa. Ah. Claro, para el programa. Buenísimo. En 1955, Ortega está en la facultad cuando se da la Revolución Libertadora, el golpe contra Perón, y esta sensación que tiene buena parte de su clase de estar luchando contra la barbarie populista y demagoga. ¿Y esa fotito que pusiste ahí qué tiene que ver? ¿Esta? Sí. No, es un grupo de antiperonistas. El derrotero ideológico de Ortega Peña y su llegada al peronismo desde la izquierda describe un movimiento que será común al de muchos intelectuales de su generación. Celebra el golpe de 1955 contra Perón, luego se vincula al Partido Comunista, que abandona en 1960, y finalmente comienza el lento pero persistente movimiento de fascinación y acercamiento al fenómeno del peronismo, que lo encuentra, sobre el final de la década de los 60, integrado políticamente a él. En 1956 se recibe de abogado, aunque su verdadera pasión es la filosofía, que estudia con gran entusiasmo. Sin embargo, con el correr de la segunda mitad de los 50, la economía y fundamentalmente la política empezarán a ser los temas que más ocupan la cabeza de Ortega, al que todo el mundo empieza a llamar el pelado, debido a su prematura y ostensible calvicie. Para 1959, Ortega comienza a publicar artículos en diversas revistas, en los que aparecen los temas que van a ir marcando su interés por el resto de su vida. La cuestión nacional, el imperialismo, la relación entre izquierda y nacionalismo y las posibilidades de liberación del coloniaje, como a él le gusta llamarlo. En este bar hay un café buenísimo. ¿Sí? Sí. Vos confía en mí. En los 60, Ortega Peña y su amigo Eduardo Luis Duhalde se relacionan con las 62 organizaciones peronistas y con su referente que es Augusto Bandor. ¿Te acordás de Bandor? Sí, claro. Bueno, y los dos se vuelven abogados del sindicato de Bandor, de los metalúrgicos. Y otra pregunta, ¿cuál es el clic que hace que se vaya contra el mandato familiar y sea peronista? No sé exactamente, pero esa es una muy buena pregunta. Entrevista para el programa de Ortega Peña. Voy a ver a su hijo, Ramiro Ortega Gómez, en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cuál te parece que fue el clic que lo hizo romper con la tradición familiar y hacerse peronista? Bueno, por un lado, mi papá relata en la introducción a un prólogo del libro de Hernández Arregui, Imperialismo y Cultura, ese paso, ese salto a la mirada
del pueblo, cuando el 16 de septiembre de 1955, ante lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, sale con quien fuera después su mujer y mi mamá a recorrer Buenos Aires y confronta su vida hasta ese momento, su formación, su educación de clase media alta, gorilas, antiperonistas, y ve lo que uno puede pensar, uno puede sentir, la confrontación a la realidad, al corazón, ¿no? Donde uno empieza a chocar esta idea de lo intelectual y lo emocional. Papá vivió eso, vivió con quien era su novia en ese momento y sufrieron y vieron qué era lo que pasaba y empezó a pensar que su educación era una educación elitista, era una educación de clase y que después intelectualmente empezaba entonces un camino hacia un lugar que era el peronismo. Los años 60 encuentran a Ortega y a su inseparable compañero Eduardo Luis Duhalde en contacto con las recientemente creadas 62 organizaciones peronistas y con el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Bandor. Ambos trabajan como abogados del sindicato en cuestiones legales y laborales. En el contexto de normalización sindical que impulsa el gobierno de Arturo Illia, los conflictos se irán agudizando hasta que, en 1964, los sindicatos lanzan un plan de lucha que contempla acciones en todo el país. Ortega participa como abogado de la CGT en una experiencia que será capital para su formación y para el desarrollo de su acción política futura. Ese mismo año, una de las primeras organizaciones revolucionarias argentinas, el Ejército Guerrillero del Pueblo, es desbaratada tras una breve experiencia y su líder Ricardo Massetti es detenido por la Gendarmería. Por otra parte, Gustavo Rearte, uno de los primeros dirigentes de la Juventud Peronista, preside el congreso que funda el Movimiento Revolucionario Peronista. Además, aparece dentro del nacionalismo no peronista el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. En ese clima de radicalización política de la época, Ortega Peña acentúa sus contactos con intelectuales y con políticos de la izquierda nacional y el peronismo, como Juan José Hernández Arregui o John William Cook. Entrevista para el programa de Ortega Peña. Voy a ver a Eduardo Luis Duhalde, su socio y amigo y ahora secretario de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, Eduardo, le quería preguntar en primer lugar cómo conoció a Rodolfo Ortega Peña. Bueno, yo a Rodolfo lo conocí en la facultad. Rodolfo era 4 años mayor que yo. Yo estaba en primer año, él estaba en el último año de la carrera. Lo conocí a partir de que él era un alumno brillante y los exámenes de él eran conocidos y concurrían alumnos de otros años a escucharlo a Rodolfo Ortega Peña. Él tenía una posición política, yo tenía una por entonces bastante cercana y ahí comenzó en el año 62 nuestros trabajos comunes que fueron en lo intelectual, en lo político y en lo profesional. Con respecto a la defensa de presos políticos, que los hizo ustedes dos muy conocidos en el ámbito de la militancia en general, ¿cómo es que empiezan con esa tarea y qué casos fueron los que ustedes abordaron? Lógicamente Rodolfo se recibió abogado 4 años antes que yo. Él ya tenía, cuando yo me recibo, en ese sentido un compromiso, un hombre ligado tras su breve paso por el Partido Comunista a la izquierda nacional y después al peronismo, y era un hombre ligado a la resistencia peronista. Él tenía su estudio, yo tenía el mío cuando nos recibimos, y decidimos ese trabajo conjunto en relación a los presos políticos y sociales. Nunca fuimos abogados de una organización, es decir, jamás sectarizamos o sectorizamos
ideológicamente las defensas políticas. Para nosotros el preso político era una entidad en sí, independientemente de sus posturas organizativas frente a lo que se decía en ese momento prisioneros del sistema. Y la última que le quiero preguntar es ¿cómo era Ortega como persona? Es decir, como sus características personales, es decir, como individuo. Bueno, un intelectual brillante, un hombre de una gran calidez humana, en algunas cosas un gigante político, pero un niño al mismo tiempo. A fines de los 60 empieza a escribir libros de historia junto con Eduardo Duhalde. Hace una especie de revisionismo no rosista que recupera figuras del interior, como Quiroga en este caso. ¿Es la tapita de uno de sus libros? Sí, claro. ¿Me estás cargando, me parece? No, me dio gracia que la pegues ahí. Wow. Y empieza a defender presos políticos. Y esas dos actividades lo van a hacer muy conocido en la época. Me gusta el mapa. Muy gráfico. Bueno, la idea. Han expuesto largamente el problema, le han entregado el petitorio y los diputados se han comprometido a asumir el problema y a hacer todo lo posible dentro de este marco limitado, como saben ustedes, que es el Parlamento. Pero han sido atendidos, han comprendido la justicia de la lucha, la insalubridad absoluta que hay en el Sud, que es una de las empresas más fuertes, monopólicas del Grupo Hochschild y que explota a sus obreros en la forma más lamentable que puede ocurrir en la Argentina. Este petitorio ha sido recogido y va a ser movido en el Congreso el problema. Pero una vez más queremos recordarlo. La lucha no se libra en el Congreso, sino que la libran los propios trabajadores. Solo el pueblo salvará al pueblo. Cuando comienza la década del 70, el perfil de Ortega Peña es cada vez más reconocible para la militancia, fundamentalmente por su trabajo como defensor de presos políticos. Causas como el secuestro y posterior asesinato de Aramburu, cometido por los montoneros, y del empresario Oberdán Salustro, consumado por el ERP, lo tienen como defensor de los militantes procesados. Estas causas judiciales en las que Ortega y Duhalde juegan un papel central en el diseño de la estrategia de defensa, también les sirven para liberarse de ese estigma que les habían impuesto en los 60 de ser pichones de Bandor, afirmación que, en 1970, era casi un insulto para un militante revolucionario. En 1971, Ortega Peña participa de la creación de la Asociación Gremial de Abogados, un intento por construir una agrupación que rompiera con el Colegio de Abogados de la República Argentina, históricamente ligado a la Iglesia, al Ejército y a los grandes estudios, y con la Asociación de Abogados, formada por profesionales de clase media. La gremial surge por iniciativa de Ortega Peña, Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, que no casualmente serán más tarde asesinados. Pueden pensarse como los antecesores más inmediatos de lo que después serán los abogados defensores de derechos humanos. Esta asociación se arma con los abogados que defendían detenidos por el Plan Conintes, que desde la presidencia de Frondizi permitía al Estado detener a todo aquel que generara un disturbio interno, por el Cordobazo y por el asesinato de Aramburu. Con la llegada del peronista Héctor Cámpora al poder en 1973, uno de esos abogados, Esteban Rigui, va a asumir como ministro del Interior. Wow. Está re bueno. Sí, es grande. Bueno, acá ¿viste? Se empezó a usar de nuevo en el 73, después de 7 años, cuando terminó la dictadura que había empezado Onganía en el 66 y ganó el peronismo, y ahí Ortega Peña fue elegido uno de los diputados peronistas que entraron en ese momento en la Cámara. ¿Y dónde se sentaba? Y no sé, porque la Cámara era más chica, se agrandó en los 90. Pero supongo que a la izquierda. Ay, mira. Tiene unos botoncitos acá, son para votar, ¿no? Sí. Bueno, y también cuando te sentás, un tablero marca que está el diputado o la diputada.
y bueno, se sabe que estás. Está re bueno. Sí, tiene energía, ¿no? Se nota que hay mucha historia acá. Sí. En 1973, Ortega integra la lista de diputados del Frente Justicialista de Liberación, cuyo triunfo marca el regreso del peronismo al poder. Pero las contradicciones internas del peronismo, las opciones elegidas por Perón desde su regreso a la presidencia, apoyándose en el sector sindical del movimiento y oponiéndose a las organizaciones armadas, convierten a Ortega en un molesto e inconformista francotirador discursivo que no ahorra críticas al gobierno. Su asunción como diputado nacional se da en el contexto de un fuerte enfrentamiento entre Perón y la juventud peronista, que asume posiciones revolucionarias. Cuando los 8 diputados de la juventud renuncian a sus bancas tras el endurecimiento de la política oficial para con las organizaciones armadas en los primeros meses de 1974, Ortega asume, pero no dentro del sector oficialista, sino constituyendo un monobloque, al que denomina bloque de base. Ese día queda en el recuerdo de todos los que allí están, por el modo que Ortega elige para jurar como legislador nacional, cuando luego del «sí, juro», exclama: «y la sangre derramada no será negociada». Entrevista para el programa de Ortega Peña. Voy a ver a Ida Suárez, que fue su secretaria entre el 70 y el 72. Bueno, Ida, como te comenté, estoy haciendo el documental de Ortega Peña. Y lo que te quería preguntar primero era cómo llegaste a trabajar con él, cómo lo conociste. Bueno, en realidad no es que llegué a trabajar con él, sino con ellos. Porque es imposible pensar a Ortega Peña aislado de Eduardo Luis Duhalde en la década del 70. ¿Y cómo era Ortega Peña como persona, como jefe? Ortega era un tipo muy activo, hiperactivo te diría, y a veces muy contradictorio, porque era muy impulsivo, con lo cual solía tener encontronazos con el planeta Tierra también, pero al mismo tiempo él se arrepentía muchas veces de esos impulsos cuando lo llevaban a hacer cosas que no le parecían correctas, y era una persona también muy cálida, que podía decir: discúlpame por lo que te dije hace un rato. ¿Para vos el asesinato de Ortega marca algún tipo de cambio o es solo una...? Sí. Ortega es el primer muerto de la AAA firmado como la AAA, y es el primer muerto después de la muerte de Perón. Claro. Porque no nos olvidemos que Mujica lo mató la AAA, pero no lo firmó nadie. Claro, este fue reconocido. Sí. Bueno, Ida, muchísimas gracias, súper claro. No, gracias a ustedes. ¿Sabés qué? Te quería comentar también que Ortega era un tipo tan particular que elaboraba y pensaba mejor si caminaba. Entonces en el estudio se ponía las manos atrás y empezaba a dar grandes zancadas de una parte a la otra mientras iba pensando en voz alta. Y así desarrollaba temas, incluso escritos legales y demás. ¿En serio? Sí, un tipo simpático. Desde 1973, Ortega es director de la revista Militancia Peronista para la Liberación. A partir de entonces, se integra plenamente a la actividad política, deja de defender presos políticos y toma distancia de las organizaciones armadas. En el nuevo contexto, el pelado ocupa cargos en la Universidad de Buenos Aires, rebautizada ahora Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, es interventor en el Instituto de Historia del Derecho y director del Instituto de Historia Argentina y Americana. Su actividad en estos cargos dura muy poco, lo mismo que dura la llamada Primavera Camporista, y en diciembre de 1973 sus contratos no son renovados. En marzo de 1974, cuando Ortega Peña asume como diputado, las relaciones entre el gobierno y el peronismo revolucionario
están al borde de la ruptura y una de las consecuencias de ese enfrentamiento es la clausura de la revista Militancia. Un mes más tarde sale a la calle De Frente, la revista que reemplaza a Militancia con dirección de Ortega y que en su nombre contiene un homenaje a la revista que John William Cook había editado en 1954. Para ese entonces, los anuncios de posibles atentados contra Ortega Peña son cada vez más fuertes, pero él se resiste a tomar cualquier medida de seguridad, diciendo que eso sería aceptar la derrota. Y así llegamos al 31 de julio cuando lo mata la AAA. ¿Te acuerdas lo que nos contó Pablo sobre el asesinato? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué me va a parecer? Doloroso. No, pero te pregunto qué te parece el mapa. Si se entiende todo el recorrido de Ortega con respecto al peronismo. Ay, sí, eso sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Gracias por el mapa. De nada, me gusta hacerlo. Tras su asesinato, Ortega Peña es velado en el local de la Federación Gráfica. El ataúd está rodeado por una bandera argentina con un crespón negro y en una pared, sobre una tela blanca, puede leerse la frase que por esos días lo había hecho célebre: la sangre derramada no será negociada. Cerca de las 4 de la tarde del viernes 2 de agosto de 1974, en el cementerio de la Chacarita, su amigo Eduardo Duhalde lee un discurso de despedida. Vivió y murió para que la clase obrera y el pueblo forjaran, desde el poder, una nueva sociedad con hombres nuevos, donde desaparecieran definitivamente los explotadores y los explotados. Por eso, porque morir por el pueblo es vivir, en esta hora de apretar los puños y de tristezas, reafirmamos aquel juramento: la sangre derramada por Ortega no será negociada. Y decimos simplemente, como a él le hubiera gustado: ha muerto un revolucionario. ¡Viva la revolución! La muerte de Rodolfo Ortega Peña se inscribe en una etapa oscura de la historia argentina. Su asesinato fue el preámbulo de un terror mayor que llegaría pronto: el de la dictadura militar. Esa época está siendo cada vez más investigada, cada vez más debatida, para que solo sea oscura por su contenido, pero no porque desconozcamos lo que en ella ocurrió. ¿Te parece entonces que use el mapa en el último programa? No sé, porque si lo hiciste para mí es mío, y si lo usas en el programa es de todos. No me acuerdo quién dijo que el mapa no es el territorio. No entiendo. Digo que, por más detallado que sea un mapa, siempre va a ser solamente una representación limitada de algo mucho más grande, más importante. Ay, Gaby, qué complicado que sos. ¿Todo eso para decirme que me vas a extrañar? Yo también te voy a extrañar.